nada que pueda ser comparado con la oportunidad y el privilegio que tenemos de poder adorar al Señor y hacerlo entendiendo realmente quién es Él. Recuerde que una vez estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Quizás algunos de nosotros no valíamos absolutamente nada. Y la Biblia dice que Él decidió venir a redimirnos, venir a rescatarnos. Y si hoy estamos aquí, no es porque nosotros seamos merecedores del favor, la gracia y la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Y se hace necesario y se hace importante que nosotros reconozcamos que ese es un privilegio que muchos quisieran tener. Ese es un privilegio que nosotros podamos cantarle, adorarle, reconociendo lo que Él ha hecho por nosotros. Reconociendo y sabiendo de dónde de dónde Él nos ha sacado y toda la trayectoria y cuán paciente Él ha sido con nosotros. ¿Cuántas veces le hemos ofendido? ¿Cuántas veces le hemos fallado? Mas, sin embargo, su palabra dice que Él ha permanecido fiel. Y si estamos aquí en esta tarde, es por gracias a esa fidelidad. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, amados. Así mismo como están, oremos. Y vamos a entrar a lo que es la enseñanza o el mensaje. Amado Dios, solo tú eres digno y merecedor de nuestra alabanza, nuestra adoración. Te reconocemos hasta donde nuestra imaginación puede alcanzar como nuestro Dios, nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestra fortaleza. Amado y eterno Padre, en este momento estoy aquí frente a mis hermanos, pero también estoy frente a ti, Señor, o delante de ti, con el propósito de exponer tu palabra, la enseñanza, el mensaje. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú me permitas transmitirlo, exponerlo de una forma clara, concisa, directa, de manera que cada uno de los que estamos aquí en esta tarde y aquellos que están en sus hogares puedan entender lo que tú hoy nos dices y nos hablas. En el nombre de Jesús pongo este tiempo en tus manos, que seas tú quien tomes el control o sigas en control de lo que pueda acontecer con nosotros y nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des oídos para escuchar y corazón para recibir, Señor. Que tu palabra podamos entenderla y que a través de ella podamos nosotros comprender, entender lo que tú nos dices en esta tarde. Padre, me someto enteramente a ti, pido que sea el Espíritu Santo quien me asista, quien me guíe. Y te pido, Dios, que si hay algo extra que no debió estar en lo que he preparado, tú lo quites. Y si algo falta, que tú lo agregues. Porque el propósito es que tu voluntad sea establecida en nuestras vidas en el día de hoy. En el nombre precioso de Jesús, gracias por el privilegio. Y siempre la gloria, la honra y todo el reconocimiento siempre será tuyo, Señor. Porque solo tú eres digno y eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar sus asientos. Y queremos dar la bienvenida a algunas jóvenes que están con nosotros en esta tarde. Dios les bendiga. Sean bienvenidas. Siéntanse cómodas, como si estuvieran en sus propias casas.
Amén, aleluya. La vida cristiana es un compromiso que inicia en o desde el momento que una persona entrega su vida al Señor, reconociendo su pecado y arrepintiéndose de ellos. Ahí inicia un nuevo capítulo y lo que la Biblia, ¿verdad?, llama, y nosotros podríamos hacer eco de eso, lo que es una nueva criatura o un nuevo nacimiento. Y con esa entrega, con ese reconocimiento de nuestros pecados, así empieza la vida del creyente y continúa con la mirada puesta en la meta final, que es nuestro encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que ese es el blanco que cada uno de nosotros como creyentes estamos supuestos a perseguir, a seguir y tener nuestra mirada puesta en ese gran momento. Y la Biblia nos dice en el libro, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17, que el Señor mismo vendrá a buscar a su pueblo y que nosotros en algún momento en el futuro nos vamos a reencontrar con Él para nunca más separarnos. Y esa debe ser una motivación más que suficiente para nosotros, de saber que en algún momento nosotros nos vamos a encontrar con Él y ya nunca más nos vamos a separar. Ya nunca más tendremos cosas que nos desalienten, que nos entristezcan, que nos hagan mal. Ya nunca más tendremos malos momentos, ya nunca más tendremos angustia. Pero yo no voy a hablar de eso en esta mañana, en esta tarde. Y mientras llega ese glorioso momento, nuestra misión mientras estamos aquí en la tierra es mantenernos ocupados en el reino, compartiendo el evangelio y todo lo que es concerniente al reino de Dios. Y yo quiero que usted me escuche con atención en esta tarde, porque a veces nosotros pensamos que con el solo hecho, y ya lo he repetido varias veces, de venir a la iglesia y ocupar un lugar o tal vez hacer algo, desenvolvernos en alguna parte, en algún ministerio de la iglesia, ya hemos cumplido con nuestra asignación o con nuestra misión. Pero hay algo que yo quiero que usted en esta tarde aprenda, entienda y le demos cabida en nuestras mentes, en nuestros corazones. Mientras nos mantenemos ocupados, pueden llegar ideas que nos pueden llenar de satisfacción y hacernos creer que ya tenemos el cielo ganado. Pero hoy quiero que pensemos en un pasaje o versículo bíblico en específico que la Biblia nos dice. Y que antes de llegar a ese pasaje, a ese verso, yo quiero que usted piense que quizás el hecho de que nos sintamos satisfechos, el hecho de que nuestros corazones tal vez pensemos que ya tenemos el cielo ganado, puede que no necesariamente estemos o nos sintamos o podamos estar del todo seguros. Y Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes no entrarán en el reino de los cielos? No todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel o aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos que no viven como quieren vivir. Aquellos que el evangelio no les importa. O aquellos que viven el evangelio a su manera. Aquellos que han decidido apartarse y vivir una vida agradable a Dios, ellos entrarán en el reino de los cielos. También la Biblia nos dice en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, algo que nosotros debemos pensar, algo en lo cual usted y yo como creyentes y los amigos que puedan estar en medio nuestro debemos
meditar. Y 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia, procura con esfuerzo, procura de una manera esforzada, si podemos usar el término, presentarse o presentarnos a Dios aprobados. ¿Verdad? Y humanamente hablando, nosotros nos sentimos bien cuando de repente se nos asigna un trabajo, se nos asigna una tarea y nosotros la hacemos y la hacemos de tal manera que aquella persona que nos la asignó se sienta agradable. Nosotros, humanamente hablando, podemos sentirnos satisfechos. Y lo mismo, o ese mismo esfuerzo deberíamos nosotros de tener al saber o entender que cualquier cosa que nosotros hagamos aquí en la tierra, nuestra misión, nuestro propósito, nuestra meta debe ser hacerla de tal manera que nosotros seamos aprobados por Dios. Y para eso debemos ser diligentes. Para eso nosotros debemos esforzarnos. Para eso nosotros debemos poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad y todo el potencial que pueda haber en nosotros. Es bueno que nosotros vengamos a la iglesia, siempre yo voy a reconocerlo. Pero el hecho de que lo hagamos no nos garantiza a nosotros nada. No nos da una seguridad total. Entonces, verá, sigue diciendo que nosotros debemos procurar presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de lo cual podamos avergonzarnos. Y ya hablamos, ¿verdad?, de aquel momento cuando entregamos nuestras vidas al Señor. Hablamos y dijimos que en ese momento se inició un nuevo capítulo en nuestras vidas. Pero desde ese momento hasta el día de hoy, ¿cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho? Si tuviéramos la oportunidad de que Dios nos dijera en este preciso momento ¿qué hemos hecho que no ha sido agradable a Él? ¿Cuántos de nosotros nos pudiéramos o nos fuéramos a sentir avergonzados? Si se publicara lo que cada uno de nosotros hemos hecho, entendiendo y sabiendo que no ha sido del agrado de Dios, ¿cuántos de nosotros nos sintiéramos o nos sentiríamos avergonzados? Entonces Pablo le envía esta carta a Timoteo, diciéndole, recomendándole, o más bien aconsejándole que procure, que sea diligente en hacer su trabajo, en hacer su tarea, en vivir de una manera tal que cuando llegue el momento de encontrarse con Dios, no tuviera nada de lo cual pudiera avergonzarse. Y yo me pregunto en esta tarde, y les pregunto a ustedes, no me respondan, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo o hemos vivido una vida tal que nosotros podamos sentir esa satisfacción interna, profunda dentro de nosotros y saber que hemos vivido una vida enteramente agradable a Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que en algún momento en el futuro vamos a encontrarnos con Él? Y que no solamente vamos a encontrarnos con Él, sino que vamos a tener que rendirle cuenta. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo de tal manera que cuando llegue ese momento nosotros vayamos seguros, confiados de que el Señor nos dará entrada al reino de los cielos? Y no que le digamos Señor, Señor, y que Él nos desprecie. Y en un momento vamos a entrar un poco más en detalle acerca de lo que dice Mateo 7. Y quiero llevarlo, si es tan amable y puede ponerse sobre sus pies, a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, verso 17 hasta el verso 20.
Y yo sé que ese tipo de enseñanzas no son tal vez muy amados, no son tal vez bien aceptados. Pero llegan momentos, amados hermanos, donde nosotros tenemos que sentarnos a recapacitar. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo estamos viviéndola? ¿Qué tan agradado está Dios de nosotros? ¿Qué tan complacido está Dios con nosotros? Cuando lo tenga me puede decir amén. Lucas capítulo 10, verso 17 hasta el verso 20. ¿Lo tenemos? Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero mire lo que dice el verso 20. Pero no os regocijáis de que los espíritus se os sujetan, sino más bien, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Puede tomar su asiento. Regocíjense o alégrense de que sus nombres estén escritos en los cielos. Y yo quiero ponerle a ese tiempo que voy a estar aquí exponiendo la palabra o la enseñanza, quiero ponerle como tema el momento de la verdad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que un día nos veremos cara a cara con nuestro Señor? Sea para pasar la eternidad con Él, o sea para ser apartados eternamente de Él. Pero vendrá un momento, amados hermanos, en que nosotros nos vamos a tener que ver cara a cara con Él. Y ese momento será el momento de la verdad. En ese momento no podremos nosotros querer cambiar la historia de nuestra vida. Y a muchos de nosotros, o me imagino que a ninguno de nosotros, nos gusta escuchar la verdad. Porque la verdad duele. La verdad nos hiere de una manera tal que nosotros no somos, la gran mayoría de nosotros, capaces de escucharla en su totalidad. Y eso hablando tal vez en términos humanos entre nosotros. No nos gusta que nos digan la verdad. Ahora imaginémonos que un momento en el futuro, Dios mismo, Jesucristo, quien vino a entregar su vida por nosotros en la cruz, Él nos dirá las cosas tal cual son. ¿De dónde volvían los discípulos? En esos pasajes que nosotros, en esos versos que hemos leído, regresaban de cumplir una misión que les fue impuesta, cuyo resultado superó las expectativas que ellos tenían, y eso fue y era más que suficiente para que ellos se sintieran contentos y alegres. Y nuevamente regreso, ¿verdad?, a 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. ¿Verdad? Que procuremos presentarnos a Dios de una manera tal que no seamos avergonzados. Que usemos la palabra la palabra de Dios de la forma correcta. Eso va a traer a nosotros recompensa del cielo. Y esos discípulos, después de haber sido enviados, cumplir con la misión que les fue asignada, el resultado fue más allá de lo que humanamente hablando ellos habían escuchado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podríamos nosotros decir que fue un éxito total. Usted se imagina que de repente el pastor nos llama a cualquiera de nosotros y nos asigna una tarea, y que Él está esperando un resultado, y que cuando llegue el momento de rendirle cuenta el resultado que Él esperaba pase esa meta que se nos fue trazada. Me imagino que Él, ¿verdad?, se sentirá
orgullosos de nosotros. Y de igual forma nosotros también nos podremos sentir orgullosos de que cumplimos la misión que se nos fue dada. Y eso será motivo de gozo, de alegría y satisfacción. Fue tan grande el éxito que aún, dice la Biblia, los demonios se sometieron al nombre de Jesús. Y aunque conforme a lo que nos dice ahí mismo el capítulo 10, verso 9, esa parte no estaba incluida en la misión a la que fueron enviados. Y eso nos enseña el poder y la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Cuando lo usamos conforme dice o enseña la palabra de Dios. Recuerde, 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, que usa bien la palabra de verdad. Cuando usamos bien la palabra de verdad, vamos a tener resultados positivos. Cuando nosotros como creyentes nos proponemos vivir conforme a la palabra, el resultado va a ser la seguridad de que tenemos la vida eterna. Entonces hay poder, hay autoridad en el nombre de Jesús. Y Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11, ¿verdad? Nos dice acerca precisamente de ese poder que hay en el nombre de Jesús. Es tan grande que dice que toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. O sea, en otras palabras, va a ser reconocidos a las buenas o a las malas. Y yo me pregunto, y quizás, ¿verdad? Quiero dejar que esa pregunta haga eco en cada uno de nosotros. ¿Cómo queremos nosotros reconocer la autoridad que hay en el nombre de Jesús? ¿A la buena o a la mala? Me imagino, ¿verdad?, que la respuesta será a la buena. Y por eso tenemos la oportunidad hoy de tomar las decisiones correctas. Por eso tenemos hoy la oportunidad de hacer al Señor, a Jesús, Señor y Salvador de nuestras vidas. Hoy. Para que cuando llegue ese momento en el futuro, nosotros lo reconozcamos en todo su esplendor a la buena. Y nuestro gozo sea cumplido en ese momento. Entonces, dice que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahí mismo, capítulo 10, verso 18, dice o habla de la caída o derrota de Satanás. Y quiero decirle que Satanás no solamente fue expulsado del cielo, sino que también fue derrotado en la cruz del Calvario. Y con eso yo quiero, si puedo de alguna forma, hacerle entender que usted y yo no somos esclavos del diablo. Usted y yo tenemos las herramientas necesarias para alcanzar la libertad que Cristo vino a darnos. Pero para eso tenemos que reconocerlo a Él por encima del poder que Satanás pueda tener. Tenemos que reconocerlo por encima de los engaños a los cuales muchos de nosotros o algunos de nosotros estamos siendo sometidos. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Satanás no va a ser derrotado. Ya fue derrotado. Cristo triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Y con eso no quiero hablarle de fanatismo ni de emocionalismo. Simplemente quiero hacerles entender que eso es una realidad. Y como es una realidad, nosotros tenemos el derecho legal de vivir una vida victoriosa. Pero ¿cuántos de nosotros podemos creerlo? ¿Cuántos de nosotros, a pesar de las adversidades, podemos creer que en Él somos más que vencedores? ¿Cuántos de nosotros lo podemos creer? No solamente somos vencedores, sino que somos más. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado ya esa victoria. Ya Cristo triunfó sobre Él en la cruz del Calvario. La Biblia dice que ya Cristo lo exhibió públicamente. Y la Biblia dice que ni la muerte ni el sepulcro pudieron retener a Jesús.
Y eso es motivo para que nosotros vivamos alegres y para que nosotros nos gocemos en Él. Y el verso 19, ¿verdad? También ahí mismo, Lucas 10, 19, dice que Él dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño o nada nos dañará. Y verdad, y quizás algunos han tergiversado, han mal aplicado este pasaje y han querido, ¿verdad?, ocupar ellos el nombre o la posición que solamente Cristo puede ocupar. Y a veces hemos visto ciertos moveres o ciertas batallas que nosotros como creyentes no estamos llamados a lidiar, y quizás en algún otro momento hablemos más acerca de esto, pero sí le quiero decir que las fuerzas de maldad, las fuerzas espirituales de maldad tampoco tienen autoridad sobre nosotros. En otra palabra, les quiero decir, amados hermanos, que no nos dejemos influenciar por los dardos y los engaños que nuestro adversario, Satanás, el diablo, quiere traer a nosotros. Esos pensamientos inapropiados, esos pensamientos de derrota, esos pensamientos de que nos va a ir mal, esos pensamientos de que vamos de malas en peor, tenemos que bloquearlo con la palabra de Dios. Que si Él está con nosotros, no hay nadie que pueda levantarse en contra nuestra, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que conocer qué es lo que la palabra nos dice y vivir conforme a ella. Y es aquí donde viene el gran choque de por qué muchas veces algunos hermanos no vivimos o no viven conforme a lo que la Biblia dice que nosotros debemos vivir. Y viven una vida continua de derrota. Batallas las vamos a tener siempre, porque Satanás va a tratar de engañarnos. Pero recordemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y cuando dice somos, está hablando del pueblo, está hablando del cuerpo, está hablando de aquellos que fueron redimidos en la cruz del Calvario. Pero ese punto es en el cual yo quiero hacer énfasis en esta tarde, en el verso 20. Y pudiéramos pensar, ya casi voy concluyendo, pudiéramos pensar que Jesús les estaba prohibiendo, o que Jesús quería que ellos, los discípulos, se cohibieran de lo que ellos estaban sintiendo en ese momento, después de haber cumplido la misión, después de haber tenido el éxito que tuvieron, después de ver todas las maravillas que se pudieron hacer en el nombre de Jesús. Ellos volvieron gozosos, ellos volvieron alegres, ellos volvieron contentos y querían dejarle saber al Señor todas las cosas lindas y hermosas que habían acontecido. Y pudiéramos pensar, ¿verdad?, que Jesús quiso apagar, quiso que ellos dejaran de sentir eso. Pero lo que Jesús en verdad quería era que ellos entendieran que hay algo más que el gozo terrenal, que cumplir con la misión, la asignación que se nos ha dado, nos puede dar. Y es el gozo de saber que nuestro nombre está escrito en el cielo. Amado hermano, si su nombre no está escrito en los cielos, podemos brincar, saltar y hacer, pensar, creer todo lo que nosotros queramos. Pero si nuestro nombre no está escrito allá, no vamos a poder entrar. Cuando, ¿verdad?, se van de vacaciones y llegan a un hotel, a un resort, no sé si lo hacen todavía, se les pone un distintivo, ¿verdad que sí? Cada vez que usted va a entrar a lo que corresponde al perímetro, al área que tiene que ver con ese hotel o resort en específico, usted tiene que enseñar esa identificación. ¿Sí o no? Esa identificación le da acceso o entrada a ese lugar. Si usted pierde eso,
puede que se le haga difícil. O va a tener un sinnúmero de situaciones difíciles para poder entrar nuevamente a ese lugar. En el momento cuando nosotros creímos en lo que conocemos como confesión de fe, en ese momento, en ese instante, nuestros nombres fueron escritos allí en la Biblia, en el cielo. Pero desde ese momento, como ya le estuve hablando al principio, hasta hoy, ¿cómo hemos vivido? ¿Qué hemos hecho? ¿Están aquí? ¿Qué dicen nuestras acciones contra lo que nos enseña la palabra de Dios? Entonces, en ese verso 20, Jesús no quería apagar el gozo, apagar la satisfacción que ellos sentían, sino más bien quería que ellos entendieran que hay un gozo mayor, porque ese gozo mayor nos va a nosotros a conectar con nuestra eternidad en el cielo. Es bueno que trabajemos y cada uno de nosotros debemos envolvernos en todo lo que tiene que ver con el servicio de Dios. Todos. O sea, no hay ningún creyente que esté excepto de eso. Todos hemos y estamos siendo llamados a servir y involucrarnos en las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y el no hacerlo, por así decirlo, es desobediencia. El no hacerlo no quiero decir que va a obstruir su salvación, pero una cosa nos puede llevar a la otra. Un descuido nos puede llevar a un pecado. Y es por eso que yo siempre les voy a decir que es importante que nosotros nos mantengamos conectados con las cosas que son referentes a Dios. Es la única seguridad, es la única certeza que podemos tener de que nosotros vamos a poder entrar al reino de los cielos. Jesús quería que los discípulos entendieran que algo más satisfactorio para ellos en lo personal era que los nombres de ellos estuvieran escritos en el libro de la vida. Y a cada uno de nosotros nos debe importar eso, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y cada uno de nosotros es su propio juez. Yo no puedo juzgarle, usted no puede juzgarme. Pero hay uno de quien nosotros no podemos burlarnos. Ese es Dios. ¿Por qué era necesario y motivo de mayor gozo? Por lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 7, verso 22 y verso 23. Ya leímos el verso 21 que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel o aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero el verso 22, Mateo capítulo 7, verso 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y si nosotros humanamente hablando traemos ese pasaje hasta este tiempo, hoy nosotros podemos ver tantas cosas en internet y podemos tener la idea de que aquellos que aparentemente son o están siendo usados por Dios ya tienen el cielo ganado. Podemos nosotros pensar que si nosotros cumplimos con la misión, la asignación que se nos ha hecho aquí en la tierra, ya tenemos el cielo ganado. Recuerden, no todo el que me diga Señor, Señor va a poder entrar en el reino de los cielos. No todos los que puedan, por así decirlo, usar el nombre de Jesús y que se lleve a cabo un milagro, una manifestación sobrenatural, tiene la certeza, la seguridad de que ya el cielo lo ha ganado. Solo aquellos que hacen la voluntad del Padre, que estén en el cielo, solo ellos van a entrar. Y el verso 23 dice: entonces, después de que se les dijo, después de que ellos, cada uno de manera personal, dio su testimonio al Señor,
El Señor va a responder en el verso 23 y dice y responde, entonces les declararé, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Y puede que nosotros, en nuestra mente, en nuestra capacidad, puede que sea chocante, pero ¿cómo es posible que una persona que aparentemente esté siendo usada por Dios llegue el momento de presentarnos delante de Dios y que Dios diga esas palabras? En el nombre de Jesús, muchas cosas pueden suceder. La Biblia dice que los demonios, cuando oyen el nombre de Jesús, tiemblan. Y ellos no tienen salvación. Pero para muchos de nosotros nos hemos acostumbrado tanto a vivir una vida desconectada con Dios que cuando queremos hacer el uso, como que no tenemos la convicción, la seguridad, la certeza de que va a suceder algo. Pero le quiero decir que en el nombre de Jesús, muchas cosas pueden suceder cuando creemos en eso. Y el hecho de que creamos en eso no quiere decir que ya tenemos nuevamente el cielo ganado. Y en aquel momento, ¿verdad? Y aquellos que le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, Jesús les va a decir y les va a responder, apartados de mí. Wow. ¿Cuántos o a cuántos de nosotros en algún momento se les ha hecho o se nos hizo un desprecio, cualquiera que fuera? Quizás íbamos, ¿verdad?, ilusionados, esperando a lo mejor una palabra de afirmación, de reafirmación, de una palabra de aprecio, una palabra de felicitación tal vez. Y lo que recibimos o lo que recibieron fue una palabra completamente opuesta a lo que nosotros estábamos esperando. ¿Cuál fue o cuál sería nuestra reacción en ese momento? Una desilusión total. Y eso es lo que pudo acontecer con estos pasajes, Mateo 7, 22 y 23. Y yo pregunto, ¿usted quiere que suceda lo mismo con usted allá en el cielo? ¿Verdad que no? Para eso tenemos que asegurarnos entonces de que no simplemente estamos pensando que estamos haciendo las cosas bien, sino que debemos hacerlas con la certeza y la convicción. Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, y 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, que procuremos presentarnos a Dios aprobados. Aprobados. ¿Por quién? Por Dios, no por los hombres. A veces queremos la aprobación del hombre. A veces queremos los halagos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre simplemente ve lo que está afuera. Pero Dios ve lo que está afuera y lo que está dentro. Usted en ese momento está viendo de mí lo que está afuera. Usted está escuchando simplemente lo que yo estoy diciendo. Pero Dios sabe lo que yo puedo estar pensando en este momento. Usted puede pensar y sentir, wow, qué bonito lo hace el hermano Francisco. Pero ¿qué pensará Dios de mí? A usted yo puedo engañarlo. Ante usted yo puedo usar una máscara, una careta, disfrazarme. Pero ante Dios yo no lo puedo hacer. Porque puede y va a llegar el momento donde yo voy a presentarme delante de Dios. Y puede que Él se sienta satisfecho de la obra que yo hice y pueda decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O puede decirme, yo nunca te conocí. Puede ser cualquiera de las dos. Usted podría pensar, bueno, ya Francisco tiene el cielo ganado. Francisco está ocupado, Francisco ayuda al pastor, Francisco hace esto, Francisco hace aquello. Ante ustedes puede ser que usted piense que yo tengo el cielo ganado. Pero ¿cuál es la opinión de Dios acerca de mí? Que eso es lo importante. A mí como persona, y quizás en algún momento usted me ha escuchado decir, yo no quiero título, yo quiero la aprobación de Dios.
Y trato de hacer todo lo que me sea posible hacer con mira de agradar a Dios, porque esa es la intención y ese es el deseo, el anhelo que hay en mi corazón, que todo lo que yo hago, Dios sea agradado. Y no me importa si usted nunca me dice nada, a mí no me importa eso, amado. Me importa la opinión que Dios tenga de mí. Me importa lo que Jesús piense acerca de mí. Me importa que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo no la tenga como algo vano y simple, sino que yo le dé la importancia. Porque mi salvación tuvo un precio. Mi salvación tuvo un precio. Y la suya también. Cristo pagó un precio para salvarle a usted. Y Cristo espera que nosotros todos, en algún momento, en el futuro, nos reencontremos con Él. Pero mientras llegue ese momento, hagamos lo que es puro, justo y agradable ante Él. No vivamos la vida conforme a lo que nosotros queremos. Vivamos conforme a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ¿verdad? Esos dos versículos hablan de una gran verdad. Y esas verdades a muchos de nosotros no nos gustan. Porque nos hablan de un confrontamiento, nos hablan de que si queremos ir al cielo, tenemos que vivir una vida comprometida con Dios. Y quiero decirle, amado hermano, que es la única forma. Es la única manera. Allá no van a haber formas en las cuales nosotros podamos escaparnos. Solo hay una puerta. Y se llama Jesucristo. Muchos piensan o creen que si son buenos y aparentan ser religiosos, van a ser premiados con la vida eterna. Y ya leímos todo lo que el Señor dijo acerca de quiénes son los que entrarán y cuáles son las condiciones para que puedan entrar. Lo único que nos garantiza entrada a la eternidad con Cristo es teniendo una estrecha relación con Él y obedeciendo su palabra. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de Él? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué tanto la aplicamos? ¿Qué tanto meditamos? ¿Qué tanto nosotros hacemos de ella? Esa es la única garantía que tenemos. Y para concluir, quiero dejarles un pasaje que tal vez no le demos importancia, ya que rara vez se menciona. Pocas veces se habla de ese momento, que yo en lo personal lo llamo el momento de la verdad, y por eso quise ponerle como título a esta enseñanza, a este tiempo, el momento de la verdad. Para mí, el pasaje que vamos a leer ahora, yo lo llamo o lo califico o lo catalogo con ese nombre, con esa asignación, con ese título, el momento de la verdad. En ese momento, amados hermanos, no hay vuelta atrás. En ese momento, cuando llegue ese momento, ya no habrá tiempo para recapacitar. Cuando llegue ese momento, ya no habrá tiempo ni oportunidad para querer cambiar las cosas. Las cosas las podemos cambiar ahora, hoy, que tenemos la oportunidad. Pero va a llegar un tiempo y un momento donde por más que queramos, no vamos a poder hacerlo. Y quiero llevarlos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Apocalipsis, capítulo 20, verso 12 y verso 15. Apocalipsis. Y dice así: y vi a los muertos
grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pensemos en esto, amados hermanos. O sea, todos vamos a tener que presentarnos ante el trono. Todos tendremos que verle la cara a Cristo, la cara a Dios. Y el verso 15 dice, 20:15, yo estoy en el otro, 12:15, perdón. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue, ¿qué? ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién de nosotros nos gustaría vivir ese momento? Me imagino que a ninguno de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en algún momento nos hemos hecho una quemada por pequeñita? ¿Verdad que duele? ¿Verdad que molesta? Ahora imagínense que todo nuestro cuerpo se ha lanzado. ¿Y sabe qué es lo peor de todo eso? Que nuestro cuerpo no se va a consumir. Va a arder y va a ser atormentado por siempre. La Biblia llama ese momento que allí será el crujir de dientes. De aquel momento quisiéramos tener nuevamente la oportunidad que tenemos hoy, pero ya no hay vuelta atrás. Amados hermanos, yo considero que eso es algo en lo que nosotros debemos de pensar. Cada uno de nosotros debemos analizar cómo estamos viviendo. ¿Tenemos una falsa ilusión? ¿Estamos siguiendo una tradición o una religión en vez de tener una certera relación, cercanía y comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Otra vez le digo, ¿verdad? Yo no lo puedo juzgar a usted, usted no me puede juzgar a mí, pero usted sabe cómo está su vida en ese momento delante de Dios. Y yo quiero que usted salga de aquí con eso en mente. Algún momento en el futuro tendremos que enfrentarnos a esta verdad. Tendremos que vivir este momento, lo vamos a vivir. No nos vamos a ocupar. Muchos dicen que cuando la gente muere todo se acaba. Todo lo contrario, todo empieza. Aquí en la tierra estamos de paso. Unos mueren al nacer, otros mueren a temprana edad, a otros, ¿verdad? Dios les da la oportunidad, el privilegio como el que usted y yo tenemos de estar todavía vivos en este tiempo y escuchar enseñanzas como esas para que nosotros recapacitemos y entendamos que necesitamos la salvación. Y que si usted llegó a ese lugar el día de hoy, fue porque Dios quería que usted escuchara estas palabras o esta enseñanza. No que escucharan al hermano Francisco. A mí no, mire, olvídese de mí. Hágase de cuenta que yo no estoy aquí frente a ustedes. Pero la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces todos los que no fueron o no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al horno de fuego. Cierre sus ojos y oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, gracias por esta maravillosa palabra, Señor. Dios, tú nos das las advertencias y nos das las oportunidades para que recapacitemos. Y este es un momento en el cual nosotros podemos recapacitar. Yo te pido, Padre amado, que el Espíritu Santo sea quien esté trayendo esa convicción a cada uno de nosotros.
que cada uno de nosotros nos veamos tal cual somos delante de ti, Señor. No conforme a nuestra imaginación, pero tal cual tú nos estás mirando y tal cual tú nos ves, Señor. Y que basado en esa convicción que el Espíritu Santo traiga o nos dé, nosotros podamos tomar una decisión en esta tarde. De salir de aquí con la convicción de que nuestros nombres están o han sido escritos en el libro de la vida, Señor. Ese es el pasaporte. Es esa la visa. Es esa la certeza o la seguridad de que nosotros vamos a pasar nuestra eternidad contigo. Amado Dios, yo te pido que si en este momento alguno de los que estamos aquí no tiene esa seguridad de salvación en su corazón, en su vida, en su mente, yo te pido que tú le des la fuerza que necesita tener para que la tome y haga a Jesús Señor, Salvador de su vida, y su nombre sea escrito en el libro de la vida. Amado Dios, si hay alguien aquí en medio nuestro que no te conoce y escuchando esta palabra siente la necesidad de entregarse a ti, yo te pido que tú le permitas tomar también esa decisión y que salga de aquí hecho o hecha una nueva criatura, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias te doy por haberme dado esta oportunidad una vez más. Padre, es tu palabra. Permite que ella cumpla el propósito con el cual hoy tú nos la diste, Señor. En el nombre de Jesús.